hermanos queridos, donde no sencillamente nos están ofreciendo un producto, pero en realidad nos están dando otro. Eso ha salido en las noticias, lo hemos visto, ¿cierto? Y eso nos llama a estar atentos. La Torá, cuando nos da, ¿cierto?, todas las características de los animales, es justamente para que nosotros tengamos la capacidad de discernir, de poder observar, ¿cierto?, y ver las simanim, las señales que el Eterno nos ha dado, y encontrarlas en estos animales, ¿cierto?, que nos son permitidos. Vamos a ir enseguida a nuestra parashá, que en esta oportunidad, ¿cierto?, viene como una parashá doble. ¿Se escucha bien? Sí, Baruch Hashem. Ok. Viene como una parashá doble, ¿cierto? Ahareimot y Kedoshin, ¿cierto? Esto es por el ciclo metónico. Se nos tienen que juntar dos parashot cada ciertos años para poder completar, ¿cierto?, el ciclo lunar. Dice así nuestra verajá: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amén. Rogamos al Eterno y pedimos al Eterno que Él nos pueda hoy día hablar y nos pueda elevar, ¿cierto?, a través de esta porción de la Torá. Vamos a ir enseguida a la lectura. Vamos al libro de Vayikra, Levíticos, capítulo 16. Estoy hablando así, hermanos, y trato de hablar bajito, porque si hablo fuerte estoy súper resfriado y no va a ser muy agradable. Así que por eso estoy hablando así bajito. Vayikra 16, ¿cierto? Dice así nuestra parashat. Vamos a partir por Ahareimot. Dice: Veidaber Adonai el Moshe Ahareimot Shnei Benei Aaron Berkor Batam Lifnei Adonai Beyamutu. Vayomer Adonai el Moshe Daber el Aharon Ajija Beal Yavo Behol et el Akodesh Mi Beit La Parojet el Pnei Akaporet Asher al Haaron Belo Yamut Ki Beanan era al Akaporet. Dice así: y habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, los cuales murieron cuando se presentaron ante el Eterno. Y dijo el Eterno a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en una nube encima del propiciatorio. Baruch Hashem. Cuando comienza, ¿cierto?, esta porción o estas porciones, necesariamente comenzamos por Ahareimot y partimos con esta lectura, ¿cierto?, que nos lleva a lo que sucede inmediatamente después de la muerte, ¿cierto?, de los hijos de Aarón. Ahora, la muerte de Nadab y Abiú, ¿cierto?, no se menciona, hermanos queridos, como simplemente parte de la historia. No se menciona simplemente como un relato, ¿cierto?, digamos algo así como melancólico, sobre la pena de Aarón, ¿cierto?, y de su familia por haber perdido a sus hijos. Eso es como parte de los sentimientos que están manifestados, ¿cierto?, en cada uno de los involucrados, de la familia, de los cercanos, pero el relato como tal tiene para nosotros, ¿cierto?, una advertencia. Una advertencia que no es cualquier advertencia, en realidad se transforma para nosotros en una advertencia viva. Una advertencia viva. ¿Por qué digo una advertencia viva? Porque cada vez que llegamos a esta porción, a esta parashá, necesariamente, hablando de advertencias, ¿cierto?, como dijo nuestro querido Roe Daniel, necesariamente cuando comenzamos la lectura, comenzamos justamente en esta parte, después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Por lo general nos vamos nosotros a estas cosas de por qué fue, que si fue porque entraron ebrios o porque tomaron... El tema del fuego extraño es súper complicado,
súper complicado porque no tenían de dónde en realidad tomar un fuego que no fuera el fuego del altar. Y el fuego del altar tenía un grado tan elevado de Kedushá, ¿cierto? Que es difícil que lo pudiesen ellos llevar. Entonces, en realidad está haciendo alusión a otra cosa. Pero nos quedamos, prácticamente siempre nos quedamos ahí. Y cuando llegamos a estas porciones, ¿cierto? A Hareimot Kedoshin, hablamos de el proceso, ¿cierto?, de Yom Kippur, y luego hablamos de la Kedushá y etcétera, pero nos saltamos puntos importantes como como la advertencia. ¿Por qué? Porque los dos hijos de Aarón murieron, ¿cierto?, por una negligencia. Y murieron por una negligencia de la que nosotros no estamos coartados. Ellos murieron por una negligencia en el servicio al Eterno. En el servicio al Eterno. Entonces, el servicio al Eterno está determinado de cierta forma. Es decir, uno no puede simplemente llegar donde el Eterno, así como está. Y tenemos un problema, y se nos presentan algunos errores con algunos pasajes, ¿cierto?, del Brija allá, que si no los entendemos como corresponde, tenemos o ejercemos una abodá que en realidad no es agradable delante del Eterno. Se puede presentar una abodá que no sea agradable si lo estamos haciendo de corazón y si estamos tratando de elevarnos delante del Eterno. Sí se puede. Se puede porque efectivamente hay dos formas de presentarnos delante del Eterno. Amén, Baruch Hashem. Se entiende si es por señal. De presentarnos delante del Eterno. Una de estas, ¿cierto?, es según el Eterno nos ha pedido que lo hagamos. No quiero hablar nos ha demandado. Vamos a decir que el Eterno nos pide que sigamos ciertas reglas, ¿cierto?, para presentarnos delante de Él. Y otra es según cómo yo creo y entiendo que debiese presentarme delante del Eterno. Y la brecha es en 180 grados, ¿cierto?, diferente. Ahora, debemos poner nosotros, ¿cierto?, atención fuertemente en esta parte del inicio de la parashá, que es justamente, ¿cierto?, la muerte de Nadab y Abiú. ¿Por qué? Porque la Escritura efectivamente nos dice en Shemot 19:6, y ustedes serán un reino de sacerdotes, y serán para mí gente santa. Cuando lo vemos de la perspectiva, ¿cierto?, de las características de un sacerdote y las características de lo que significa la Kedushá, caminar en santidad o caminar en Kedushá, parece que este pasaje nos estuviera pidiendo, ¿cierto?, un imposible. Y la verdad es que en realidad está haciendo una medida. Está poniendo un techo, ¿cierto?, en medida de lo que el Eterno espera de nosotros. El Eterno espera de nosotros. En este caso, Nadab y Abiú, ¿cierto?, quisieron dar una medida propia dentro del servicio, siendo que el Eterno ya había manifestado de qué forma ellos tenían que presentarse, de qué forma ellos tenían que entregarse al servicio, pero quisieron dar algo más. Y a veces nosotros en nuestro servicio decimos, queremos de toda nuestra buena intención, queremos dar algo más. Pero eso es tremendamente peligroso porque uno, no es lo que el Eterno nos ha pedido. Y segundo, generalmente se dice que cuando yo quiero dar algo más, ¿cierto?, de lo que se me ha pedido, es porque mi ego me está jugando una mala pasada. Eso lo enseñan nuestros sabios. Y tener mucho cuidado. Entonces, y ustedes me serán un reino de sacerdotes. Ahora, alguien podría decir legítimamente, ¿cierto? Bueno, el rabino está hablando de el tiempo de nuestro pueblo. Cuando estaban las tribus determinadas y entre ellas estaba la tribu de Leví, ¿cierto?, para que pudiese ejercer el sacerdocio. Pero hoy día nuestro sacerdocio es diferente, nosotros funcionamos de manera diferente. El tema es que, así como la tribu de Leví, y esto, ojo, lo dicen, se da a entender a través de la Escritura, sobre todo a través de Brija allá,
Así como se da a entender que los levitas son el canal y el conducto, ¿cierto? El sacerdocio para acercar al pueblo con el Eterno. Así también Israel también es o ejerce una labor de sacerdocio. ¿Para qué? Para acercar al resto de las naciones al Eterno. Es decir, lo único que cambia es la forma, pero nosotros, en nuestra mente, ¿cierto? Cambiamos o le damos connotaciones diferentes solamente porque no pertenecemos a la tribu de Leví. En consecuencia que el sacerdocio ejercido es uno solo. Es un solo sacerdocio. Y la labor del sacerdocio es acercar a una parte de la comunidad al Eterno. No hay otra labor. Entonces, a veces nos ponemos en una zona tan de confort, de conformidad, tan de buscar, ¿cierto?, que prácticamente la Torá no nos alcance y buscamos como estas excusas, ¿no? Pero eso era para los sacerdotes de antes, eso era para los levitas de antes. Ellos tenían que ejercer un sacerdocio diferente, ellos tenían que presentarse de una forma diferente, ellos tenían ese tipo de sacerdocio, pero nosotros hoy día pertenecemos a otro sacerdocio, un sacerdocio más alto, más elevado, más perfecto, que llega a través de el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y ese llega con la venida, ¿cierto?, la manifestación de Yeshua, nuestro Mesías. Y pensamos que con eso cambia todo. Y qué equivocados estamos, hermanos queridos. Qué equivocados estamos en este sentido. Se supone que el Eterno toma al pueblo de Israel, ¿cierto?, del que nosotros somos parte. Ahí es donde tenemos, ¿cierto?, como que la separación. ¿Para qué? Para que el resto de las naciones puedan ver a través de nosotros al Eterno y se puedan acercar. Es decir, nosotros seguimos cumpliendo esta función sacerdotal. Entonces, cuando alguien dice estas frases que parecen un poco cliché, ¿cierto?, que parecen un poco rebuscadas, así como que, oye, preocúpate primero de tu vecino, eso es totalmente real. Eso es totalmente real. Es decir, yo no puedo pretender ir a, ¿cierto?, ejercer el sacerdocio gigante solamente arriba de un lugar donde todos me vean hablar, si no soy capaz de acercarme donde mi vecino, ¿cierto?, y cumplir este rol sacerdotal de ser un puente, de ser este puente, es decir, de hablarle al vecino, hermanos queridos. Lo que pasa es que estamos como tan desconectados de esto, porque lamentablemente la enseñanza nos ha desconectado de esto. La enseñanza rígida, ¿cierto?, del judaísmo, que no tiene que... Miren, se nos ha enseñado y nosotros mismos hemos dicho, el judaísmo no es proselitista. Y no sé de dónde sacamos eso. Yeshua al-Mashiach dice, ustedes recorren kilómetros para ser prosélito. Bueno, ¿es proselitista o no? No sé de dónde nosotros sacamos que el judaísmo no es proselitista. Lo que pasa es que el judaísmo de ahora no es proselitista. Pero Yeshua les dice, ustedes recorren kilómetros para ser un prosélito. ¿Son proselitistas o no? Sí, sí lo son. Sí lo son. Ahora, no vamos a citar la segunda parte, ¿cierto?, para no dañar la honra de nuestros hermanos, pero el judaísmo es proselitista. La esencia del judaísmo es proselitista. Y lo vemos a través de Abraham, lo vemos a través de Isaac, lo vemos a través de Jacob. Siempre hablando, siempre llevando, siempre montando escuelas, siempre tratando de pregonar, siempre tratando de hablar, siempre recibiendo, siempre mostrando a través de su persona, ¿cierto?, el Panim Elohim, el rostro del Eterno. Pero nos desconectamos tanto y a veces nos justificamos. Y ojo, que no estoy diciendo se justifican. Estoy diciendo que a veces nos justificamos tanto en cosas como ese era otro tiempo, ese era otro sacerdocio, eso era para el templo, eso era para el Mishkan, eso era para los levitas, no tiene que ver con nosotros, estamos bajo un nuevo sacerdocio. Como si
como si la Kedushá, la Shekinah del Eterno, hubiese bajado de dimensión cuando se rompió el velo. Como si hubiese cambiado, se hubiese transformado, ¿cierto? Y hubiese perdido esa capacidad de envolverlo todo, que ahora nosotros podemos llegar a entrar así como queramos. Hermanos queridos, si estamos compartiendo, ¿cierto?, esta porción de advertencia, significa que el cielo, ¿cierto?, si estamos leyendo esto, estamos leyendo que la porción nos está poniendo en advertencia, es porque el cielo está validando nuestro sacerdocio. Fíjense en esto. Es decir, si nosotros entendemos que en esta porción, en el inicio hay una advertencia, y una advertencia que es para nosotros, entendemos también que el Eterno está validando que nosotros necesitamos saber lo que pasó por no ejercer conforme el Eterno demanda. Baruch Hashem. Perdón, permiso. Como el Eterno demanda. Ahora, ¿será que cambió la naturaleza del servicio? ¿Será que nuestra responsabilidad sacerdotal, ¿cierto?, hoy día se diferencia del Mishkan o de los sacerdotes del Beit HaMikdash? Es decir, vino el orden de Melquisedec a relajar todo. ¿A través de qué? A relajar todo a través del amor y la gracia. Y hoy, ¿cierto?, se suaviza la conducta, la santidad. Todo es más suave. ¿Por qué? Porque estamos bajo otro pacto, bajo otro orden. Nuestro sacerdocio es diferente. En consecuencia que en ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar una idea tal. La Torá ¿qué nos está diciendo la Torá? Nos está diciendo que hay dos jóvenes que eran hijos de Aarón que murieron por tomar su servicio a la ligera y ser negligentes cuando lo ejercieron. Eso es lo que nos está diciendo la Torá. Y esta porción no la estamos leyendo hoy día. Hoy día estamos leyendo esa porción. Es decir, la Torá, a través de este relato, nos está diciendo, oye, tienes que tener cuidado. Porque el servicio que estás entregando, el servicio sacerdotal que estás entregando, tú estás haciendo un puente, pero no eres un puente con la persona, con alguien terrenal. Eres un puente con el Eterno, con el Akadosh Baruj Hu, con el Creador de todas las cosas. Tú te transformas en ese puente. Así como lo era el sacerdote y el Cohen anteriormente. Entonces, a veces como que perdemos un poco la conciencia de lo que esto significa. Perdemos conciencia de lo que significa servir al Eterno conforme a lo que el Eterno espera de nuestro servicio y no conforme a lo que nosotros pensamos que tenemos que dar. Que el Eterno nos ayude. Baruch Hashem. Sigamos. Hashem dijo a Moshe: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Está en Vayikra 16:2, el versículo siguiente. Entonces, podríamos pensar nosotros, pero todo es más liviano ahora, todo es más tranquilo. Cuando fue completada la obra del Mashiach, ¿cierto?, el velo se rasgó. Y ahora podemos entrar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el Mashiach dijo, ahora tienen un acceso libre. Eso está escrito. Se rasgó el velo y Yeshua dijo, ahora el acceso está libre. Y lo vemos a través de los distintos evangelios en adelante. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, la carta a los Corintios. Es decir, ahora todos tenemos un acceso. Pero ese acceso nos exime de nuestra responsabilidad sacerdotal. Ese acceso nos exime de guardar aquello que el Eterno espera de nosotros para poder acercarnos a Él. El velo
el velo tenía como propósito, ¿cierto?, resguardar el lugar donde estaba la Shekinah del Eterno. Es decir, separaba, ¿cierto?, el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, creer que el acceso libre no tiene un orden es creer que la manifestación del Eterno cambió y que ya no es tan exigente. Y lo que tenemos que recordar en realidad es que el velo se rasgó no por nosotros, sino porque el precio fue pagado. El velo no se rasgó por una acción suya o una acción mía. El velo no se rasgó por nuestro mérito. El velo se rasgó porque nuestro bendito Mashiach llegó al madero y con su sangre pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Ese es el fundamento. Esa es la fundación de todo, hermanos queridos. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con que hubo uno que pagó un precio que yo no podía pagar. Y el pago de ese precio hizo que ese velo que dividía este lugar, ese velo se rasgara. Pero no tiene que ver con nada que yo haya hecho. Y eso me quiere decir a mí que el servicio tiene que seguir siendo tal y cual como lo era antes. Es decir, yo tengo que presentarme, si yo soy un sacerdote, yo tengo que presentarme con mis 4 prendas como corresponde. Y mis 4 prendas limpias. Y tengo que presentarme espiritualmente hablando. Hoy día es difícil entrar a una migve, pero tengo que presentarme con mi migve. Tengo que haber hablado con el Eterno y haberle dicho: Hashem, perdóname, yo quiero presentarme de la mejor manera. Es decir, hemos perdido los protocolos espirituales que nos permiten a nosotros presentarnos de manera agradable delante del Eterno. ¿Por qué? Porque hoy día todo es suavizado. Hoy día todo es más suavizado. Hoy día no es importante, no importa. Da lo mismo si estamos, es otro pacto, es otro servicio. Y mezclamos lamentablemente peras con manzana, hermanos queridos. Porque la exigencia no ha cambiado. No hay un pasaje en la Escritura, no existe. No existe un pasaje en la Escritura que diga que nuestra exigencia haya cambiado. Lo único que dice es que el acceso ahora, el velo que separaba un lugar de otro, el velo fue rasgado y ahora el velo que separa un lugar de otro, es decir, el acceso, es Yeshua. Eso es todo lo que dice la Escritura. Baruch Hashem. Avancemos un poco más. En el tabernáculo, Aarón tenía que entrar bajo una vigilancia, digamos, ¿cierto?, estricta, de pureza. No podía entrar de cualquier forma. Él usaba las 8 prendas, porque los sacerdotes usaban 4, el sumo sacerdote, el Cohen, usaba 8 prendas. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿cierto?, no podía coexistir con la Shekinah del Eterno que es, ¿cierto?, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, a través de Yeshua, el acceso, ¿cierto?, es libre de barreras físicas. Eso es real. Es decir, esa barrera física que era el velo ya no está. Pero sigue estando condicionado a la investidura que tenemos nosotros, a la justicia. Es decir, tenemos que entender que no entramos por mérito propio. Entramos por el mérito del sacrificio del Mashiach. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo porque tenemos que volver a acomodar, ¿cierto?, nuestra idea de cómo nos presentamos delante del Eterno. El libro de Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Baruch Hashem, decimos nosotros, podemos entrar. Está abierto, se rasgó el velo, podemos entrar, ya no necesitamos absolutamente nada. Y vamos, y entremos. Pero el mismo libro de Hebreos, en el 12, 28, 29, dice: sirvamos al Eterno, agradando con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El mismo libro simplemente nos habla que un poco más adelante, claro, entramos confiadamente, Baruch Hashem, pero el requisito de cómo nos tenemos que presentar no cambia.
El requisito no cambia. El Eterno es inmutable. El Eterno es inmutable. El Eterno no dice, ya bueno, cambiamos de pacto y ya no coman kosher. No, el Eterno no dice eso. Ya bueno, cambiamos de pacto, ya bueno, yo dije que usaran tzitzit, hoy día no usen tzitzit. No se condice con lo que vemos, ¿cierto? Como carácter del Eterno. Perdón. Sigamos avanzando un poquito más. Entonces, la naturaleza, hermanos queridos, la naturaleza de la santidad con la que tenemos que entrar no ha cambiado. Eso no hay transmutación ni transformación, ni que el Eterno ablandó, ni que el Eterno abrió la puerta y vamos como quiera. No, eso no ha cambiado. Los sacerdotes tenían que vestirse con sus 4 prendas, y no era la ropa que usaba el sacerdote, ¿cierto? No era una ropa común. La misma ropa del sacerdote se transformaba ¿en qué? En una herramienta de santidad. Hoy día nosotros no usamos ese tipo de ropas. Pero sí, el Brija allá dice que tenemos que vestirnos de una forma, ¿cierto?, adecuada. Hablando espiritualmente. Y nos va nombrando cuáles son los atavíos que tenemos que usar. Es decir, cómo los sacerdotes se vestían, se transforma en el atavío que nosotros debemos hoy día presentar como herramienta de santidad. No estamos exentos de las ropas. Igual que los sacerdotes, hoy día nosotros no nos vestimos ni de lino ni de blanco, pero sí nos vestimos conforme, ¿cierto?, internamente a lo que el Eterno espera y demanda de nosotros. Si el sacerdote llevaba una prenda más o una de menos, el servicio era completamente inválido. Si le faltaba una prenda, o se ponía o se quedaba con alguna alhaja, el servicio se hacía inválido. Entonces, tenía que lavarse las manos en el kior, tenía que entrar a la mikve, no debía haber bebido vino antes de presentarse al servicio, no debía haber estado como mujer antes de presentarse al servicio. Todas esas demandas, hermanos queridos, todas estas cosas hoy día nos alcanzan a nosotros, pero nos alcanzan a través de un detalle espiritual de presentación. Espiritual de presentación. ¿Por qué? Porque el rey sigue siendo rey. Eso no lo podemos cambiar. El rey sigue siendo rey. Entonces, cada uno de los detalles que el Eterno demanda, ¿cierto?, no son una burocracia religiosa, sino que es el lenguaje que usa el sacerdote, ¿cierto?, para decirle al Eterno, estoy preparado y consciente de lo que soy delante de ti y de lo que debo hacer. ¿Cuántos de nosotros nos presentamos con esta cabaná, hermanos queridos, a nuestro servicio? ¿Cuántos de nosotros presentamos con esta cabaná? ¿Cuántos de nosotros, antes de un servicio, el que sea, nos presentamos y decimos, Hashem, soy consciente de lo que soy, de que tú pusiste tu mirada sobre mi vida y quiero presentarme de la mejor forma delante de tu trono? Que el Eterno nos ayude, hermanos queridos. Dice un midrash, se llama el midrash del Palacio de la Luz. Dice así: se cuenta que un gran rey construyó un palacio de una belleza indescriptible. En el centro había una habitación inundada de una luz tan intensa que podía sanar a los enfermos, pero que también podía cegar a los imprudentes. El rey, por amor a sus súbditos, emitió un decreto: cualquiera puede venir a verme, pero solo por el sendero pavimentado y vistiendo las vestiduras que yo mismo he enviado. 2 grupos escucharon el llamado. El primero se movió por entusiasmo desbordante y gritó: si el rey nos ama, no le va a importar cómo lleguemos. Corramos hacia la luz. Saltaron los muros, entraron con sus ropas sucias. Al llegar ante la luz, sus ojos no soportaron el brillo y cayeron desmayados, incapaces de disfrutar la presencia del rey. El segundo grupo se detuvo. Dijeron: el rey es santo y su luz es fuego. Si queremos permanecer en su presencia, debemos honrar el camino que él trazó. Baruch Hashem, ayúdanos, Hashem. Se lavaron, se pusieron la túnica blanca que el rey les dio,
y caminaron paso a paso. Cuando entraron, la luz no los cegó, los envolvió y les permitió hablar con el rey cara a cara. El fuego que consumió a Nadab y Abiú no fue un castigo, fue la consecuencia de entrar a la santidad con un fuego extraño, no de la forma que el rey había demandado. Ellos amaban al Eterno, sin duda alguna. Sin duda alguna, es indudable. Ellos amaban profundamente al Eterno. Pero cometieron un error que hoy día, ¿cierto?, es muy común. Amaban profundamente al Eterno, pero se olvidaron que el amor se demuestra con obediencia. El amor al Eterno se demuestra con obediencia. Baruch Hashem. Ahora, el texto, ¿cierto?, nos da, dice, y tengo anotado acá, aquí el texto nos regala uno de los dos tipos más hermosos de la Torá. Aarón debía quitarse sus ropas de gloria y vestirse de lino blanco para entrar al lugar santísimo. Eso estaba establecido para el servicio, ¿cierto?, arónico. Bueno, Yeshua se despojó de su gloria, ¿cierto?, para vestirse de carne como uno de nosotros. Aarón entraba una vez al año con sangre ajena. Yeshua entró una vez y para siempre con su propia sangre, cumpliendo todo el protocolo de santidad exigido por el santuario. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 11 y 12. Dos machos cabríos, uno sacrificado y el otro enviado al desierto, cargando los pecados del pueblo. Dos aspectos de un mismo Mashiach. El mismo Mashiach, con estos dos aspectos. El que murió y el que aleja nuestros pecados para siempre. Para terminar entonces, hermanos, la invitación es no a vivir con miedo. No a vivir a vivir con ese temor reverente, pero no con ese miedo de que nos va a pasar cualquier cosa, sino a vivir en una conciencia de que el acceso al Padre, el acceso al Eterno ha sido abierto, pero por un precio de sangre infinitamente elevado. Y la forma en que nos acercamos no es por mérito propio, sino es el resultado de que hubo uno que estuvo dispuesto a pagar ese precio. Baruch Hashem. Lo vamos a dejar hasta acá, hermanos queridos. Yo deseo que el Eterno nos bendiga. Vamos a hacer nuestra verajá para terminar. Bueno, aprovecho de saludar a todos. Nuestro querido Roe Daniel ya lo había hecho. Nuestra hermana Hanna, a todos los hermanos de Machalí en Rancagua, que el Eterno tenga bien bendecirles en gran manera a todos. Una bendición para nosotros poder verles. A nuestro querido Roe Jonathan, a su esposa, a su hijo, a Joaquín, a toda la familia González Villalobos. Veo ahí a mi hermano Alejandro, a mi hermana Susana, a mi hermana Noemí. Bueno, ahí están los niños, está mi hermana Alicia. Un abrazo para todos, que el Eterno les bendiga. Nuestro hermano Luis, nuestra hermana Angie, nuestra hermana Paola, Abigail, nuestra pastora Jessica y a mi esposa, nuestra Rebetzi Betsabet. Vamos a hacer nuestra verajá y vamos a concluir. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam natav betohenu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amén. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey soberano del universo. Damos gracias en esta hora, Hashem, porque así como al inicio nos daban una advertencia, a través de tu porción también has venido a darnos una advertencia de cuidado, Hashem, de poner en alto aquello que tú has hecho en nosotros, Hashem, de dar el valor que corresponde al sacerdocio, al servicio sacerdotal,
de que nuestra vida se pueda presentar tal como dice la Escritura, de manera agradable delante de tu trono. Hashem, gracias. Gracias porque tú dispones para nosotros todas las herramientas para que nuestra kedushá pueda ser elevada lo más posible delante de ti, Hashem. Ahora ayúdanos porque tenemos una limitante que siempre está poniendo excusas, una limitante que siempre está buscando su propio confort, y es nuestra carne. Hashem, ayúdanos a entender, a saber que somos seres espirituales, que esto es solamente una clipot, que cuando llegue el momento esto va a volver a su lugar de donde fue tomado, pero este ruas que tú pusiste en nosotros volverá a ti, Hashem. Ayúdanos a saber que la Escritura dice que aunque estamos en este mundo, no somos de él. Hashem, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por lo que hemos recibido este día, y te ruego que tu verajá pueda ser sobre cada uno de mis queridos Roes, Moré, hermanos, hermanas que se han conectado a esta hora. Que tu verajá sea sobre todos nosotros en este tiempo especial. En el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro bendito Mashiach. Amén. Ve amén. Hermanos queridos, hoy día de manera especial yo estoy solito acá, así que vamos a dar la oportunidad para que el servicio de Abdalá se pueda hacer, ¿cierto? En cada hogar o en cada comunidad. Desde ya deseo que tengan una muy, muy hermosa semana, hermanos queridos. Una semana llena de puertas abiertas, buenas noticias, de esa verajá que viene directamente del cielo para cada uno de nosotros. Shabbat Tov para todos, un abrazo enorme y que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom. Shabbat Tov. Refuah Shelem, Shabbat Tov para Toda todos. rabá. Shabbat Tov. Se les ama. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Shalom, shalom.